bajo la sombra de un toldo que les protegía del feroz sol griego. Sería juzgado por un jurado formado por sus conciudadanos elegidos al azar. Pero este no fue un juicio tal y como hoy lo conocemos. El sistema legal ateniense era bastante diferente al moderno. No había abogados, no hay un juez preparado. Es en ciertos aspectos un sistema aterrador desde un punto de vista moderno. La ley no tenía las mismas dimensiones que las de una sociedad moderna. Sócrates fue juzgado por la misma clase de personas que hacía 7 años había condenado a 6 generales a una ejecución sumaria. Solo le concederían un tiempo limitado para defenderse a sí mismo. Todos los discursos dados en los juzgados atenienses eran cronometrados con un reloj de agua. El agua caía a un ritmo constante de una vasija a otra. Pero Sócrates no mostró tener miedo frente a sus acusadores. De hecho, era rotundamente terco. Explica que lejos de corromper Atenas, su vida de interrogantes no había hecho más que mejorar a la ciudad. Francamente, he sido asignado a esta ciudad como si se tratara de un gran caballo con tendencia a ser perezoso y que necesitara la picadura de una gran mosca. Y no pararé aquí, allí o en cualquier parte de provocar y reprochar a cada uno de vosotros. No era un discurso a propósito para ganar simpatías. Sócrates se está colocando a sí mismo y a su vida contra el Estado ateniense. Está haciendo lo que él considera que es correcto. Piensa que la vida que ha elegido, esta vida de piensa por ti mismo, es la mejor vida. Como él dice en su discurso, no merece la pena que un humano viva una vida sin cuestionarlo todo. Si Sócrates se hubiera disculpado en el juicio, quizás hubiera sido absuelto. Pero en lugar de eso pidió que le concedieran cenas gratis por todo el trabajo que había hecho. Puedo imaginarme lo que el jurado y la audiencia del juicio debieron haber pensado por aquel entonces. Se debieron haber quedado estupefactos. Cuando llegó el voto final, el veredicto no fue ninguna sorpresa. El jurado encontró a Sócrates culpable y le condenó a muerte. Pero Sócrates reaccionó con calma y serenidad. Bien, es hora de marchar. Yo debo morir y vosotros vivir. Pero solo el cielo sabe quién de nosotros tiene el futuro más abierto. Desde el juzgado, llevaron a Sócrates a la prisión. Los arqueólogos han encontrado el lugar donde estuvo aquella prisión. Todavía podemos trazar la disposición de la celda donde probablemente Sócrates estuvo preso. Y todavía tenemos relatos sobre los últimos días de Sócrates, de amigos que le visitaron en su celda. Cuentan entre los escritos griegos más famosos, ya que con su muerte, Sócrates transformaría a Atenas. Demostraría a sus conciudadanos que merecía la pena morir por los principios de la razón, por cuestionar al mundo. Sócrates sería ejecutado a la manera tradicional ateniense, bebiendo cicuta.
Todavía se conservan algunas de las copas que se usaban para el veneno. La muerte por envenenamiento con cicuta es extremadamente dolorosa, ya que el sistema nervioso central se va paralizando gradualmente. Cuando se acercaba el momento de la ejecución, Sócrates se dirigió a sus amigos tratando el asunto como si no tuviera importancia. Está llegando la hora. En otras palabras, pienso que es hora de que tome un baño. Prefiero lavarme antes de beber el veneno para que así las mujeres no tengan que molestarse en lavarme cuando esté muerto. Pero mientras le servían la cicuta, sus amigos se derrumbaron. Tenemos el relato de uno de ellos llamado Fedón. Muy a pesar mío, las lágrimas empezaron a caer cubriendo mi cara y lloraba sin consuelo. Y entonces todo el mundo que estaba en la sala rompió a llorar, excepto el propio Sócrates, que dijo: realmente, amigos míos, menuda manera de comportaros. Me han dicho que uno debe morir en reverente silencio. Calmaos y sed valientes. Mientras Sócrates se tumbaba en la cama y dejaba que el veneno hiciera efecto, sus amigos le observaban en silencio. He aquí un hombre que no moría por la gloria, ni por la fama, ni por el honor, sino por el bien de sus principios, porque creía que el hombre debería cuestionar al mundo que le rodeaba. Fue una visión que ellos jamás olvidarían. Sócrates, en su vida y en su muerte, se convierte por completo en un nuevo héroe griego. De ahora en adelante, el héroe es una persona con convicciones, una persona que solo seguirá los dictados de su conciencia intelectual. Y ese es un nuevo concepto de lo que es el ser humano y de cómo debe ser un buen ser humano. Durante siglos, los atenienses habían creído en un ideal que se encarnaba en el héroe guerrero. Les había llevado a conquistar grandes empresas, a construir un inmenso imperio. Pero ahora, en las profundidades de la derrota, descubrieron una nueva figura que venerar. Se han encontrado efigies de Sócrates entre las ruinas de la prisión ateniense. Quizás ofrendas al filósofo muerto. Quizás la lección más importante que dejó Sócrates es la necesidad de ser crítico y la necesidad de ser autocrítico. Para mí lo más interesante de Atenas, en los años que sucedieron a la ejecución de Sócrates, es esta misma capacidad para observar y reconocer que han llegado demasiado lejos en el pasado y además para adquirir cierto grado de madurez. Atenas no volvió a ser una gran potencia imperial. Pero tampoco su democracia cayó en el error de volver a dejarse arrastrar por la masa. En lugar de ello se convirtió en una ciudad intelectual. Un paraíso del estudio y la discusión, donde los alumnos de Sócrates y los alumnos de sus alumnos empezaron a construir lentamente un mundo basado en la razón. Platón intentó formular la sociedad ideal. Aristóteles estudió la naturaleza fundando la biología y la zoología. Y poco a poco, las ideas y el trabajo de estos pensadores griegos comenzaron a extenderse por el mundo.
Se podría decir que la mayor parte de la energía de los atenienses se empleó en la construcción de lo que podíamos llamar imperios del pensamiento. Así que mientras antes Atenas enviaba a sus barcos a las diferentes islas para recaudar impuestos, ahora la razón extiende su dominio por todas las áreas en las cuales vivimos en la actualidad. Los razonamientos de Sócrates, de cuestionar los principios y la interpretación convencional del mundo, todavía perduran. En un lapso de tiempo inferior a 200 años, los antiguos griegos transformaron su mundo. Ya que entre estas ruinas, unas pocas grandes figuras construyeron un inmenso imperio. Inventaron la democracia y la política, la ciencia y la filosofía. Nos proporcionaron literatura y drama, arte y monumentos que aún nos impresionan. Y por último, estos griegos nos enseñaron a razonar y a pensar. 2500 años más tarde, sus asombrosos descubrimientos continúan moldeando nuestro mundo. Solo le concederían un tiempo limitado para defenderse a sí mismo. Todos los discursos dados en los juzgados atenienses eran cronometrados con un reloj de agua. No había abogados, no hay un juez preparado. Es en ciertos aspectos un sistema aterrador desde un punto de vista moderno. La ley no tenía las mismas dimensiones que las de una sociedad moderna. Bajo la sombra de un toldo que les protegía del feroz sol griego. Sería juzgado por un jurado formado por sus conciudadanos elegidos al azar. Sócrates fue juzgado por la misma clase de personas que hacía 7 años había condenado a 6 generales a una ejecución sumaria. Pero este no fue un juicio tal y como hoy lo conocemos. El sistema legal ateniense era bastante diferente al moderno.